importantes. Juan Carlos, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto poder acompañarlos y poder brindar nuestra visión de cómo un complejo cultural como el nuestro puede ser parte de una economía de los rosarinos y ahora con el streaming de los santafesinos. Yo pensaba cómo abordar el tema en algunos minutos. Me pareció que lo mejor era contarle la experiencia de la creación. Piensen que este complejo nació en el 2016 y cómo nos transformamos en parte de una economía cultural que uno tampoco sabía cómo funcionaba en la ciudad de Rosario y en los alrededores. En el año 2016, un grupo de compañeros empezamos a trabajar la posibilidad de generar un centro cultural. Y lo presentábamos como una manera de transformar la manera del encuentro en época de resistencia. Cuando inició, el objeto era trabajar sobre formación. No sé si en unos inicios nosotros nos imaginamos el complejo cultural Atlas que tenemos hoy. Fue la realidad la que nos fue marcando el rumbo. Hoy nosotros tenemos un complejo cultural que vino a resignificar un lugar emblemático de la ciudad, que era el gran cine Atlas. Hoy nosotros en Mitre 645, en la zona del microcentro bancario, tenemos un complejo cultural que se ha caracterizado por la coexistencia de diversas maneras de caracterizar una misma cosa. ¿Cómo nos encontramos? Y hemos amalgamado distintas áreas: la música, las letras, el cine, la ciencia, distintos actores de la educación. Y el gran aporte que creo que hicimos es que todos estos sectores se hicieron parte del complejo cultural. Nosotros desde el mismo lo que tratamos es direccionar una fuerte inversión que se hizo en capacidades técnicas y proyectarnos la posibilidad de sostener el espacio desde la gastronomía, o sea, poder llenar el lugar, para que todos nos entendamos, poder llenar el lugar de rosarinos y de santafesinos, brindar a los distintos artistas la posibilidad de encontrarse con un escenario importante o con una buena sala de capacitaciones, con una buena técnica, y poder sostener todo eso desde lo gastronómico. Así lo iniciamos. La realidad que se complicó mucho en estos 4 años para desde lo gastronómico sostener semejante monstruo, pero todos estos trabajadores de la economía cultural, llámese pianistas, llámese concertistas, llámese escritores, llámese cineastas, profesores de distintas artes de la ciudad de Rosario, han encontrado la manera de amalgamar con nosotros y generar desde ese lugar una propuesta económica para su arte, que también es su trabajo. Por eso cuando Rodolfo me dijo del foro social, de la economía social, a mí me hizo un poco de ruido, pero no, en realidad no. Nosotros vinimos a acompañar una parte de la economía cultural rosarina que con muchísima propuesta encontraba pocos lugares para desarrollarse. Y, por ejemplo, para nosotros tenemos distintos espacios. Tenemos un espacio, bueno, si lo conocés, Coco, vos vas a saber de lo que estoy hablando. Tenemos un espacio en planta baja, en donde tenemos un bar, una propuesta gastronómica, menú ejecutivo, café, un típico bar de microcentro rosarino, pero además tenemos un salón atrás en donde estaba el cine, que tenía espectáculo de martes a domingo, en tiempos extra pandemia, ¿no? Antes de la pandemia. En esas propuestas de martes a domingo, nosotros llenábamos la escena rosarina con pianistas, saxofonistas, conciertos. La intención del complejo fue siempre poder solventar los gastos operativos, es sin fines de lucro, es una asociación civil
es solventar los gastos operativos con la venta de comida y con las entradas que el artista pueda hacerse su medio de vida. Bueno, la realidad es que en los últimos 4 años yo creo que ni los artistas pudieron hacer su medio de vida, ni el complejo cultural solventar la totalidad de los gastos. Pero por lo menos teníamos un esquema sobre el cual trabajar. Y para que se den una idea lo que representa un complejo cultural o un centro cultural en la economía de los artistas, nosotros en Rosario tenemos el primer protocolo, o sea, la primera actividad en streaming que se hizo fue en Santa Fe, fue en Rosario y fue en el complejo cultural Atlas. Y surge de la relación del complejo con los artistas. Y la relación del complejo con los artistas, ¿qué fue? Algunas reuniones vía Zoom como esta que nos decían, la realidad es que necesitamos tocar. Como nosotros teníamos las condiciones para presentar un posible protocolo, iniciamos las relaciones con la provincia, bueno, se terminó el protocolo que hoy funciona en la provincia de Santa Fe. Y ahí era explorar un mundo nuevo. No sabíamos si se iban a conectar al streaming 10 personas, 50 o 1500. Es un mundo nuevo que nos eliminó dentro del complejo las barreras de género, porque por ejemplo nosotros no tenemos un lugar bailable, entonces determinado tipo de música no participaba de la vida del complejo. Ahora con el streaming lo abrimos, pudimos abrirlo a todos los géneros. En el streaming pasó hip hop, cumbia, tango, folclore, indie, propuestas culturales que yo no sabía ni que existían y que tienen su público objetivo y que la realidad es que tuvimos muy buen desarrollo y muy buena conectividad de la gente. Y a partir de ahí ir investigando, bueno, cuál es la nueva opción que tienen los artistas rosarinos para sobrevivir en tiempos de pandemia. Y ahí nació también la posibilidad de hacer teatro en streaming. Yo ayer estaba viendo un artista de la ciudad de Rosario, Germinal Terráqueus, un personaje, Germinal Terráqueus, en la sala Labardén. Y bueno, yo no sé si esa va a ser, si la cultura de los argentinos va a permitir que el streaming sea una modalidad de sustento de los artistas, pero por lo menos vamos probando. Estoy en un grupo en donde hay distintas organizaciones como la nuestra, más chica, más grande, con el público objetivo en la cultura, con el público objetivo en lo gastronómico y un pequeño escenario, pero bueno, todas tienen algo en común con nosotros y la realidad es que se barajan distintas propuestas. Algunos dicen, no, el streaming es un buen camino, otros dicen, tenemos que abrir una propuesta cultural en donde se pueda con una determinada capacidad de personas, a lo mejor el Atlas al 50% y el streaming y abrir la gorra virtual para los músicos, o sea, infinidad de números, pero digo, lo importante para mí, para la reunión, es cómo un complejo cultural forma parte de esa economía, cómo nos damos una mano entre todos. Cuando iniciamos este streaming, los costos operativos, uno no sabía si de la gorra virtual iba a poder cubrir los costos operativos. Entonces hicimos un proyecto, invitamos a participar a actores de la política, actores del empresariado local, para ver si nos acompañaban con los gastos de esa propuesta. Entonces nosotros actuando como intermediario entre el consumidor de cultura y el que tiene la propuesta cultural. Me parece que es importante que somos un espacio importante, digo, los complejos culturales y todos los actores con la situación que nosotros estamos. Una manera vos lo nombraste a Rodolfo Maggi, el compañero con el que encaramos esta propuesta, cuando iniciamos, empezamos a hablar de esto, Rodolfo Maggi, Marcos Clery, Silvana Batés, yo, y la realidad es que somos todos compañeros que de cultura específicamente no somos expresiones de la cultura rosarina, ninguno de nosotros. Entonces armamos un grupo de asesores, colaboradores que nos acompañen y fuimos buscando actores rosarinos comprometidos en el tema que se apropien del lugar. Así, la verdad que tenemos un grupo que hoy le da cuerpo al complejo cultural Atlas. Yo lo hablaba con Rodolfo hoy a la tarde, le digo, la realidad es que nosotros se nos va el equipo de trabajo y queda la cáscara vacía. Entonces,
eso creo que, así como hace de endeble una organización, la llena de cuerpo. Nosotros hoy tenemos un área de letras con Vicky Lobel y Alejandra Méndez, un área de cine con Andrés Nicolás, un área de música con Federico Abel y Mario Giacomini, de ciencia con Oscar De Santi, Edgardo Colombini, Gustavo Venecia, un área visual con Marisa Gallo, sobre la cual brotan las propuestas de actividades. A veces podemos con todo, a veces no, pero ellos son los que marcan el rumbo del complejo cultural, y Silvana Batés, Irene Macera, Rodolfo Maggi y yo somos los que hacemos una especie de dirección de todo ese barco de gente que se apropió, que trabaja ad honorem, y que hoy creo que es valiosísimo para el mundo de la cultura de la ciudad, y bueno, ahora de la provincia, porque hicimos recitales en streaming desde San Javier, gente del sur de la provincia, pero bueno, es un poco la experiencia que nosotros pudimos transitar, y yo que quería comentarla, y estoy abierto, Coco, a cualquier pregunta. Vos conocés el lugar, a lo mejor se te ocurre. No hablé, por ejemplo, de todo lo que es la capacitación. Nosotros hicimos convenio con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Ciencias Políticas, con la UNR, con la Universidad de Lanús, con la Universidad de Avellaneda. Fue otro de los abordajes que hicimos desde el complejo, pensando siempre en... Yo soy abogado, y hice posgrado en gestión pública, y hice posgrado en derecho laboral, y cuando hablaba con gente de la Secretaría de Extensión de la Universidad de Rosario, todos coincidamos en lo mismo, somos siempre los mismos, somos un circuito que vamos haciéndolo. Entonces, ¿y cómo hacer para achicar ese escalón? Y ahí ofrecimos nosotros el complejo cultural a las universidades como la posibilidad de que el compañero pueda encontrar un lugar más ameno, que no sea el choque de llegar a la universidad, pero que al fin y al cabo es que lleguen.